Hoy les traigo otro video con informes enviados directamente a nuestro correo electrónico. Cada historia que me llega está editada con mucho cuidado para asegurar que el miedo y el misterio permanezcan vivos sin comprometer la privacidad de quienes tuvieron el coraje de compartir sus momentos más aterradores. Ahora bien, si todo esto es real o no, bueno, eso depende de ti. Yo solo cuento las historias y tú decides qué creer. Mi vida en el cementerio, soy sepulturero desde hace 22 años. En este cementerio, donde el silencio grita más que cualquier sonido, mi nombre no importa. Solo soy el hombre que cava hoyos y entierra historias. Mi rutina comienza incluso antes de que el sol caliente las lápidas. El aire de la mañana es pesado y está impregnado del olor a tierra recién removida y a flores muertas. Mis herramientas, una pala, un pico y a veces mis propias manos. Créanme, cada hoyo que cavo parece tener su propia conversación con Quiz, la muerte. A veces la tierra es blanda, fácil de cavar, como si esperara ansiosamente a otro habitante. Otras veces se resiste, como si quisiera mantener en su lugar a los que ya se han ido. Pero lo peor no son los muertos, son los vivos. El llanto de una madre, los ojos secos de quien ya no tiene lágrimas que derramar, el silencio de quien solo está ahí por obligación. He enterrado a ricos y pobres, jóvenes y viejos. Aquí nadie hace distinciones. Cuando los muertos susurran, por la noche, bajo la fría luz de la luna, camino entre las tumbas. No porque me guste, sino porque es cuando el silencio habla. A veces parece que los muertos hablan entre sí. Otras veces es solo el viento. Pero aprendí a respetar las historias que quedaron atrapadas entre las lápidas, en las raíces de los árboles y hasta en el polvo que cubre las tumbas. Y fue una de esas tardes, mientras terminaba de preparar una tumba, que un coche negro del Tendios IML entró por las puertas del cementerio. De ellos bajaron dos hombres, uno experimentado, serio, con un portapapeles en la mano, y otro más joven, algo nervioso, con un maletín negro en la mano. Buenas tardes, estamos aquí para una exhumación. Autorizada. Necesitamos recoger restos para un examen. Aquí están los documentos. Tomé los papeles y vi el nombre en la solicitud. Juan Augusto Medeiros, un hombre que había fallecido meses antes. La petición provino de su última esposa. Según los documentos, tenían una hija que ahora tiene 4 años. La mujer quería demostrar que Juan era el padre para garantizar la herencia del niño. La autorización la firmó un juez. Todo estaba dentro de la ley. Pero yo sabía que las historias de herencias nunca son tan sencillas. Incluso después de su muerte, Juan seguía en medio de una disputa. Mientras guiaba a los dos hombres hacia la tumba, mi mente volvió al día del entierro. Algo en esa historia no me parecía bien, y estaba a punto de descubrir que los muertos a veces tienen más que decir de lo que creemos. El funeral de Juan fue más grande de lo habitual por aquí. Hubo familiares, amigos e incluso aquellas personas que se presentaron más por curiosidad que por pena. Pero lo que realmente me llamó la atención ese día fueron las duras miradas entre la familia más antigua de Juan y su última esposa. Estaba sosteniendo a su pequeña hija en su regazo y se podía sentir en el aire que algo allí no estaba resuelto. Ahora, meses después, la tierra tendría que responder a una pregunta que Juan ya no podía responder. Cuando llegamos a la tumba, el miembro de mayor edad del equipo de IML fue directo al grano. Sabía exactamente lo que había que hacer y le pasó instrucciones al asistente más joven, que parecía cada vez más incómodo. Herramientas posicionadas. Tenga cuidado de no dañar el ataúd. Solo recogemos lo necesario. Simplemente mirarás y aprenderás hoy. El joven se limitó a asentir, sosteniendo la maleta con tanto cuidado que parecía tener miedo de dejarla caer. Sus ojos estaban fijos en la lápida, tal vez preguntándose qué clase de hombre estaba enterrado allí, o tal vez simplemente estaba asustado por el peso de lo que estaban a punto de hacer. Yo, como siempre, miré desde lejos. Mi trabajo era asegurarme de que todo se hiciera correctamente. Pero en el cementerio nunca estás realmente fuera de las cosas. Tiene una forma extraña de hacerte sentir como si siempre estuvieras en medio de algo más grande. Y esa tarde, entre el nerviosismo del asistente y el pesado silencio que traía el viento, quedó claro que aquel no sería un día cualquiera. Cuando finalizaron los trabajos, los hombres cerraron el ataúd con el cuidado que la situación requería. El mayor revisó todo y se aseguró de que estuviera bien sellado. El joven guardaba el material recogido en su maleta, todavía visiblemente sacudido. No intercambiaron muchas palabras. Todo el proceso se realizó en silencio, casi como un ritual. Tan pronto como el ataúd fue devuelto a la tumba, fui allí para asegurarme de que todo estuviera exactamente como estaba antes.
Enderecé la tierra, nivelé el suelo y limpié cualquier rastro de lo que allí se había hecho. Finalmente pasé la mano por la lápida quitando el polvo como hago siempre. Los dos hombres empacaron sus cosas. Rápidamente me agradecieron y se fueron. Antes de subir al auto, el mayor miró al asistente y se limitó a decirle: «Así se hace, vamos». Y se fueron sin mirar atrás. Me quedé allí un rato mirando la tumba. La tierra aún fresca era el único signo de que algo había sido removido. Luego seguí mi rutina. Cerré las puertas y di mi última vuelta al cementerio. Ese era mi ritual. Me dio paz y me permitió asegurarme de que no hubiera gente curiosa cerca. El aire de la noche era pesado, como siempre ocurre entre las tumbas. Pero al pasar por la tumba de Juan, algo me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi columna antes de darme cuenta de lo que estaba mal. Cuando miré más de cerca, vi un sombrero descansando sobre la lápida. Era un sombrero viejo de ala ancha. Y lo reconocí enseguida. Recordé vívidamente el día del funeral. Ese sombrero fue colocado en el pecho de John dentro del ataúd por una mujer mayor, tal vez una hermana o una amiga, como gesto de despedida. Cuando abrimos la tumba esa tarde vi el sombrero todavía allí, al lado del cuerpo. Pero ahora, allí estaba él, afuera, sobre la lápida, como si alguien lo hubiera devuelto. Me quedé quieto por un largo momento mirando esa escena. El silencio a mi alrededor se hizo más denso, como si todo el cementerio contuviera la respiración junto a mí. Mi mente buscó una explicación lógica. Quizás uno de los hombres había sacado su sombrero del ataúd y se había olvidado de devolverlo. Pero no. La posición del sombrero fue demasiado cuidadosa. No parecía algo hecho por error. Me detuve más cerca, vacilante. El objeto estaba limpio, sin polvo ni humedad, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Me temblaban un poco las manos mientras me agachaba y sin pensar mucho, cogí el sombrero y lo coloqué de nuevo sobre la lápida. Miré la tumba por última vez antes de alejarme, pero en el camino de regreso algo me molestó, la sensación de que alguien o algo todavía me estaba mirando. Tan pronto como cerré la puerta del cementerio, lo hice más rápido de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo, salí de Sintosis, allí con la extraña sensación de que no estaba sola. Los días pasaron, pero ese episodio del sombrero todavía atormentaba mis pensamientos. Y justo cuando empezaba a intentar olvidar, sucedió algo aún más extraño. Era un día normal de trabajo. Un funeral como cualquier otro. La familia estaba allí, en medio de lágrimas y un pesado silencio. Mi trabajo era asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Fue en medio de la ceremonia que una joven se me acercó. Parecía ser un familiar del fallecido. Ella sostenía una pequeña bolsa y con una mirada un tanto sospechosa me la entregó. «Encontré esto cerca de la capilla», dijo. «Quizás alguien se olvidó aquí». Tomé la bolsa, saludé con la mano y la dejé a un lado. No sería la primera vez que alguien deja algo en un funeral. En cuanto terminara todo, lo guardaría en la pequeña oficina donde suelo dejar los objetos perdidos y encontrados. Cuando terminó el entierro y la familia se fue, me llevé la bolsa. Lo dejé sobre la mesa y esperé a que alguien viniera a buscarlo. Pero a medida que avanzaba la tarde y el silencio del cementerio se apoderaba de mí, mi curiosidad creció. No pude soportarlo. Tomé la bolsa y la abrí. Lo que encontré dentro hizo que mi corazón se acelerara. Era un traje de hombre, viejo, cubierto de polvo. La tela gastada, con ese olor a algo que lleva mucho tiempo guardado. Parecía más antiguo que el propio cementerio. Me quedé allí, mirándolo, tratando de entender cómo un traje como ese terminó ahí. Fue entonces cuando noté algo en el bolsillo de mi chaqueta, un trozo de papel doblado. Mi mano tembló cuando cogí la nota y la desdoblé lentamente. Con cada palabra que leía en mis ojos, un escalofrío helado recorrió mi columna. Me envenenaron. Mi ex esposa, la madre de mi hija, me mató. Ayúdenme. Firmado, Juan Augusto Medeiros. Mis piernas se sentían temblorosas. Me senté en la silla, con un ruido sordo. Leer, releer. Intenté encontrar una explicación lógica, pero no lo hubo. El silencio en la habitación parecía ahora más pesado. La nota ardía en mis manos. ¿João estaba intentando decirme algo? ¿Podría este grito de ayuda venir de un lugar más allá de lo que podía entender? El misterio se apoderó de mí. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Consigue una pala, organizar un entierro. Todo me parecía lejano, porque lo único que volvía a mí todo el tiempo era esa nota. Necesitaba descubrir la verdad. Pero ¿cómo? ¿Quién creería una historia como esa?
Era solo papel y un traje viejo. Nada que en sí mismo probara nada. Aún así, ignorar eso era simplemente imposible. Decidí investigar. Tiempo después, un empleado del IML regresó al cementerio para obtener el número de una tumba que había olvidado anotar. Aproveché la oportunidad y pregunté tratando de sonar casual. En los documentos que tiene, ¿cuál fue la causa de la muerte de João? Me miró con curiosidad antes de responder. Muerte natural. Paro cardíaco. Mi sospecha creció aún. Más. Saqué el billete de mi bolsillo y se lo mostré al empleado. Le expliqué sobre el sombrero, el traje, las palabras en el papel. Él permaneció en silencio mirándome hasta que dijo: «Mire, señor, en esta profesión vemos muchas cosas que no tienen explicación. He tenido experiencias de las que prefiero no hablar, pero en este caso, esto podría ser más grave». Respiró hondo antes de continuar. «Será mejor que vayas a la comisaría. Aún así informaré al IML». Aunque dudaba, me armé de valor y fui a la comisaría. Al entrar a la oficina del jefe de policía, un escalofrío recorrió mi estómago. ¿Cómo puedo explicar todo esto sin parecer loco? Pero lo hice. De la exhumación a la nota en el bolso. El diputado tomó el papel y lo analizó detenidamente. Al principio, su expresión era escéptica, pero luego dijo algo que me dejó helado. «Es curioso que menciones eso». «¿Cómo esto?», pregunté sintiendo el aire pesado. «Una hermana suya apareció aquí hace unos días. Ella sospechaba que podrían haberlo matado, pero en ese momento no había pruebas suficientes para abrir una investigación». Me miró seriamente. «Ahora, con esta exhumación en marcha y con usted trayendo esta nota, esto podría cambiar las cosas». Lo que acababa de descubrir era solo el comienzo. El jefe de policía me dijo que pediría autorización para realizar un examen más detallado del cuerpo de João. Algo además de la prueba de paternidad que ya estaba en marcha. Salí de la comisaría con un torbellino de sentimientos. Por un lado, me sentí aliviado de haber hecho algo. Por otro lado, sentía mariposas en el estómago, como si hubiera husmeado en un secreto que alguien quería mantener enterrado. ¿Qué más podría descubrir? Los días siguientes fueron largos. Aunque estaba ocupada en el cementerio, mi mente no podía apagar este misterio. ¿João realmente había sido envenenado? ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué? Entonces, una mañana fría y nublada, sonó mi teléfono celular. Al otro lado de la línea reconocí la voz del empleado de IML. Obtuvo mi número en su última visita y me dijo que me avisaría si había algo nuevo. Pero esta vez su voz era diferente. «Mira, sé que esto es confidencial y no debería decirte esto», comenzó vacilante. «Pero después de todo lo que me dijiste, pensé que deberías saberlo». Mi corazón se aceleró. Los resultados de la prueba ya están disponibles. Y en el cuerpo encontramos rastros de arsénico. Me quedé helado. ¿Arsénico? Mi voz salió en un susurro. Sí, esa fue la verdadera razón de su muerte. La palabra resonó en mi cabeza. Arsénico. El mismo veneno que menciona João en la nota. El arsénico es uno de los venenos más insidiosos que existen, explicó. No tiene olor, no tiene sabor. Puede mezclarse con comida o bebida y la persona ni siquiera lo nota. Los síntomas parecen los de una enfermedad común. Dolor de estómago, vómitos, debilidad. Por tanto, es difícil de detectar. En el pasado incluso lo llamaban polvo de herencia, porque mucha gente lo usaba para matar a familiares y apoderarse de sus posesiones. Mi estómago se revolvió. Entonces John realmente fue asesinado. Con esta prueba enviaremos los informes a la policía, prosiguió. El jefe de policía ya sospechaba de su exmujer. Ahora, esto solo fortalece la investigación. Al mismo tiempo, mi mente volvió al día del funeral de João. Recordé a su última esposa con su pequeña hija en brazos. Por lo que he oído, ella ya está en el radar de la policía, añadió. La llamada terminó. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono en la mano, tratando de procesar todo. João fue asesinado, pero ahora surgió una nueva pregunta. ¿Quién hizo esto pensó que el secreto quedaría enterrado para siempre? ¿O será que de alguna manera el propio João encontró la manera de sacar la verdad a la luz? Esa tarde sentí que necesitaba terminar mi papel en esta historia de la única manera que sabía. Tomé una vela, de las que siempre guardo para los momentos de silencio y reflexión en el cementerio, y me dirigí a la tumba de João. Esa tierra, que alguna vez escondió secretos, ahora parecía solo un lugar de descanso. Coloqué la vela sobre la lápida y la encendí. Me quedé allí,
observando la llama bailar en el viento, reflejándose en la fría piedra. Dije una oración. Pedí que Juan finalmente pudiera descansar en paz. Hágale saber que su historia fue escuchada, que se estaba haciendo justicia, incluso tarde. Y entonces algo dentro de mí se calmó. Mientras la vela ardía, sentí que el peso de ese misterio se disipaba. La llama de la vela fue una despedida, pero también una señal de que incluso en las historias más oscuras siempre hay lugar para la verdad y la justicia. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más historias misteriosas como esta, no olvides suscribirte al canal. De esta manera no te perderás ningún video nuevo. Deja tu me gusta y compártelo con alguien a quien también le gusten las historias intrigantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.